mis mejores deseos para ustedes, que sea el Señor quien los esté guiando en cada decisión, en cada parcial que vayan a hacer. Amén, Ya sea profe. cualquier actividad, encomiéndensela a Él y Él los guiará en ese momento. Así Si es. nosotros actuamos por desespero y nos bloqueamos muy rápido, entonces les recomiendo ante todo calma, aunque sé que es un poco complicado en estos momentos, pero sí traten de, antes de un examen, relajarse un poco, así sea unas 5 o 6 horitas, para que su cerebro descanse un poco y puedan tener mayor claridad al momento de realizar el examen. Porque cuando estamos bajo estrés, uno se bloquea con nada. Tiene la respuesta en la nariz, por decirlo de esa manera, y no la ve, porque su cerebro está cansado. Por eso les recomiendo que se tomen tan siquiera el tiempo de descansar unas horas antes. A veces uno está acostumbrado, pues yo nunca lo hice, la verdad, nunca fui partidario de amanecer estudiando para tener un parcial al día siguiente a las 8, no me parecía eso práctico. Yo estudiaba máximo hasta las 10 de la noche, máximo, cuando mucho, por muy tarde me quedaba hasta esa hora. De ahí en adelante me dedicaba a dormir para poder estar un poco relajado. Y ese es mi consejo en estos momentos, porque sé que van a tener 2 semanas bastante interesantes. Eso se puede hacer cuando es un solo parcial, por eso. ¿Cómo? Eso se puede hacer cuando es un solo parcial. Sí, sí. No, pero sí se puede. Lo que pasa es que a veces tenemos hasta una mala costumbre de estudiar, todo lo vamos acumulando. Es cosas que se van aprendiendo poco a poco. Pero bueno, igual este semestre fue un semestre un poco atípico, de por sí ya con la virtualidad y con los percances intermedios, entonces, pues nos tocó así y así nos tocó afrontarlos, cada uno de sus exámenes. ¿Ok? Entonces, ánimo y para adelante, como dice por ahí. Recording in progress. Entonces, en el día de hoy vamos a ver un poco de biaxial y se darán cuenta que no es mucho lo que vamos a cambiar con respecto al tema anterior. Exactamente, Ahí el cuento. el detalle. Por eso yo Interesante. les decía a ustedes que si aprendían, o sea, si tenían claro el concepto de uno, el otro es más sencillo. Y ya me dirán que ustedes dan cuenta por qué razón, motivo, circunstancia. Yo pensé que ya estaba compartiendo esto. Entonces, vamos a ver la parte de columnas cortas con cargas excéntricas con flexión biaxial. Mucho no, hombre grande. Entonces, miren esto. Básicamente, partimos de aquí, de un diseño por carga axial, sencillito. Solamente calculábamos la carga última, P máximo en este caso. Después le adicionamos un pequeño momento, como para ir complicando un poco la cosa. Y ahora le vamos a adicionar 2 momentos para complicar un poco más la cosa. En el último caso, este caso biaxial es el caso más común, ¿sí? Y es lo que más vamos a encontrar al momento de diseñar una columna en cualquier edificación. ¿Listo? En cualquier. ¿Por qué razón? Porque siempre va a existir un momento en los dos sentidos. Es prácticamente algo imposible que no lo encontremos. Así sea pequeño, ¿listo? Así sea muy pequeño en comparación con el otro, siempre van a existir. ¿Ok? Más si usted está diseñando una casa de 2 pisos, un edificio de 20 pisos, de 70 pisos, siempre va a existir.
existir unos momentos más grandes en un eje con respecto al otro. Y eso va a ser de acuerdo a las características o configuración estructural que usted esté haciendo. Entre el elemento o la columna sea más rígida en un sentido, para ese lado va a tender a absorber mayor momento. ¿Ok? Entonces vamos a tener los tres componentes, un momento carga axial, vamos a tener un momento en Y y un momento en X. Ojo, hago aclaración aquí. Y es mirando en vista transversal, ¿listo? No estoy mirando, si lo miramos en el plano cartesiano, tenemos Z, X, Y. Y aquí tengo mi sección transversal, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto, porque en algunos programas, dependiendo del programa que esté usted utilizando, este valor no es Z, sino Y. O sea, aquí va a ser Z. Entonces depende de la configuración del programa cuando esté mirando eso. Sin embargo, siempre es bueno tener presentes los ejes. Entonces, muchachos, ante todo, pues venimos de algo más sencillo a un poco más complejo. Y la única diferencia, por decirlo así, es que le vamos a adicionar unas ecuaciones más a las vistas en el caso uniaxial. ¿Ok? Pocas palabras, como les decía, la clase pasada lo que vamos a repetir dos veces el mismo procedimiento, tanto para el eje H o por el lado H como para el lado B. Lógicamente, no quiere decir esto que voy a cambiar la configuración del acero, no, voy a trabajar con la misma, solo que en algunos casos voy a voy a calcular dos esfuerzos por tensión, dos esfuerzos de compresión del acero. En el otro sentido puedo estar calculando uno por compresión, dos por tensión, en fin, todo depende de la configuración que usted esté realizando. Pero en realidad el procedimiento es el mismo. Entonces miren lo que tenemos aquí. Cuando tenemos una columna con cargas biaxiales, vamos a tener la carga como tal, la carga P, es como si estuviera desplazada en el plano cartesiano, paralelo, diagonal al plano cartesiano X y Y. ¿Listo? En el caso biaxial, por lo menos cuando estábamos trabajando uniaxial, teníamos que la excentricidad era con respecto al eje, ¿no? Con respecto al eje que estábamos trabajando, bien era en ese sentido o en este sentido. Pero en este caso, si se dan cuenta, la carga no está con respecto a un eje. ¿Listo? Está inclinado entre los dos planos. Por eso vamos a tener dos excentricidades. Una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Y al momento, como quien dice, de intersectar las dos, en donde se intersectan ambas, es donde va a estar colocada la carga axial más o menos representativa. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, con base en eso, vamos a tener las siguientes consideraciones. Mírenlo aquí. Tenemos las columnas y tenemos las respectivas excentricidades, excentricidad en X y la excentricidad en Y. Cuando hablamos de excentricidad en X es porque está paralelo al eje X. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me dice? Si tengo una excentricidad en X es porque el momento está en qué sentido? ¿En el eje X o en el eje En el eje. En el eje X. Y? Si tengo una excentricidad en el eje, una excentricidad en X, es porque el momento está girando en qué sentido.
Schneider dice en el eje Y. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces yo tengo aquí un momento alrededor del eje X y tengo un momento alrededor del eje Y. Entonces, eso me estaría generando lo siguiente. Dice, al aplicar presión sobre el eje Y, tenemos una excentricidad en el eje ¿qué? X. ¿Por qué razón? Mire, porque si el momento está girando alrededor del eje Y, quiere decir que usted está flexionando el lado B. Si está girando alrededor del eje X, la columna se está flexionando en el eje H, en el lado H, que en este caso sería paralelo a Y. ¿Ok? Cuidado, ojo con eso. ¿Sí está claro ahí? Profe, disculpe, ¿puede repetir otra vez lo que dijo? Míralo aquí. Si el momento, ojo, el momento está girando en el eje X, quiere decir que la flexión o el diagrama de esfuerzos que nosotros dibujamos estaría en qué dirección? En el lado, bueno, en el caso del esquema, H. Ah, sí. Ojo con eso, H, en el lado H. Ojo, no quiere decir que siempre va a ser así. ¿Listo? Estoy haciendo la aclaración con respecto a esta imagen que tenemos acá. Si la flexión es con respecto al eje X, si está girando alrededor del eje Y, corrijo, alrededor del eje Y, quiere decir que la geometría o el lado que estoy afectando es el lado B. Por lo tanto, la excentricidad sería en el lado paralelo al eje X. ¿Quedó claro ahí? Parece un poquito contradictorio, pero tienen que guiarse por la flexión o por el sentido del momento. ¿Listo? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que el momento en Y, ¿listo? El momento que gira alrededor de Y va a ser igual a ¿quién? El momento que gira alrededor del eje Y va a ser igual a la carga última, PU, por la respectiva excentricidad en el eje X. ¿Vio? ¿Sí lo ven? Quiere decir que voy a multiplicar esta distancia por esta carga, por lo tanto, esto va a girar así. ¿Listo? Y vamos a tener entonces en el otro sentido, que va a ser igual a ¿quién? Que el momento alrededor de X va a ser igual a PU por la excentricidad en Y. Para que lo tengan allí presente. ¿Eso para qué me sirve? Ya verán para qué. Entonces, me sirve para determinar el ángulo que se forma entre la carga que está actuando, ¿cierto? PU, y el eje X, en este caso. Pocas palabras, nuevamente es lo que tenemos acá. Esto que tenemos allí es este triangulito que tenemos aquí. Tenemos la excentricidad en Y, tenemos la excentricidad en X. Se ve muy bien. ¿No se ve? ¿Qué pasó? Se ve bien. Pero un Soy momento. yo. De pronto. ¿Y ahora? Ahora sí, bro. Que de pronto estaba. Queda muy. Ahí, se ve mejor. Ahí. Ah, Ahí. Entonces, ahí. tenemos la carga axial, lógicamente las respectivas excentricidades, y eso lo necesito para determinar el ángulo que se genera
Y alfa va a ser igual a ¿quién? A la tangente a la menos 1 de ¿quién? Del momento en Y sobre el momento en X. O, si lo miramos por aquí, esto sería igual a ¿quién? ¿Qué es tangente? Opuesto sobre adyacente. Y sobre X. ¿Igual a quién? MY sobre MX. En este momento, en este caso, Y sobre EX. Y sobre X. ¿Listo? Para que lo tengan allí. Profe, no es lo contrario, X sobre Y. Sí, señor. Es lo contrario. Ok, pero bien, eso era para que lo tuvieran ahí clarito. Listo. Entonces, este valorcito nos va a servir ahorita. ¿Para qué? Ahora sí asústense. Ya les digo por qué. Si antes íbamos a calcular un solo diagrama, miren, antes calculábamos por lo menos este diagrama en rojo. ¿Se acuerdan? Cuando dibujamos el diagramita en rojo que calculamos la carga balanceada, el momento balanceado, este que tenemos aquí. Ahora vamos a calcular dos. Miren que aquí tenemos P máximo, en este caso, el P máximo es igual para cualquier sentido, porque recuerden que eso va a depender de la geometría y el número de barras que yo tengo, no del eje. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir eso es que vamos a tener dos diagramas de interacción, uno para el eje X y uno para el eje Y. Pero no vamos a trabajar con eso. ¿Ok? Entonces, por eso le decía, vamos a calcular el P máximo, que sería igual para 1. Vamos a calcular la carga balanceada para X, el momento balanceado para X, mi momento por tensión en X, la carga balanceada en Y, el momento balanceado en Y y mi momento por tensión en el eje Y. Todo eso para poder trabajar con un método de diseño, ¿sí? De la columna como tal. Entonces, para hacer esta gráfica, yo necesito conocer el ángulo alfa que tenemos allá. ¿Se acuerdan? El ángulo alfa. Y para poder dibujar el diagrama completo, yo tendría que ir modificando el ángulo alfa. A medida que voy modificando el ángulo, voy formando la figurita. Y eso termina siendo ¿cómo sería? Como una perita, más o menos, en 3D completa. Pues ahí vamos trabajando con eso. ¿Listo? En pocas palabras, nosotros de aquí en adelante vamos a empezar a modificar este ángulo alfa para poder ir determinando las líneas o los contornos o los respectivos diagramas entre el plano X y Y. Entonces ahora sí asústense porque esto es complicado. ¿Ok? Sencillo hasta calcular los momentos balanceados, la carga balanceada, el P máximo y los momentos por tensión. Hasta ahí es fácil. El problema es lo que sigue ahorita. Entonces, miren que aquí tenemos también otro método que lo vamos a conocer como contorno de falla. Entonces, hay que dibujar todo para poder saber cuál es este plano y aplicar aquí. ¿Se acuerdan de? Espero que se acuerden, ¿no? Espero que se acuerden de cálculo 3. En teoría. Elementos en el espacio. Bueno, si no se acuerdan, estamos maluquitos. Entonces, ahí sí podemos decir con gusto lo de gladiador. Hombre, profe. Entonces, muchachos, como les venía diciendo, tenemos varias opciones, varios métodos para hacer eso. Entonces, existen dos métodos más o menos los más comunes. Uno es el método de contorno de falla o superficie de falla y el método de las cargas inversas de Bessel.
Nosotros, como somos un poquito más guerreros en este campo de la ingeniería, vamos a utilizar el más complicado, porque lo sencillo todo el mundo lo hace. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el método de la carga, bueno, el método de superficie de falla o el método de contorno, como tal. Y ese método lo que dice es lo siguiente, 2 puntos. Usted necesita realizar esta ecuación para poder determinar si la columna sirve o no. ¿A qué hace referencia esta ecuación? De ahí les digo. Y aquí está. PU, este que tenemos aquí, corresponde a la carga última actuante. Esta carga que tenemos aquí, como los momentos tanto en X como en Y, son los momentos o las solicitaciones obtenidas de mi análisis estructural. ¿Listo? Yo escogí la columna, ¿se acuerdan lo que hicimos la vez pasada en clase? Que yo cogí la columna y miré los momentos respectivos. Esos son. Pocas palabras, usted va a tener 17 veces que va a tener que repetir esta ecuación 17 o 18 veces dependiendo del número de combinaciones que usted tenga. 18. 18. Sí, señor. Entonces, ¿por qué razón? Porque No, recuerden profe. que no Mejor podemos... yo mejor cancelo. ¿Por qué es así? Porque recuerden que no podemos combinar la carga última con el momento máximo en X ni momento máximo en Y, no. Es para cada combinación. ¿Listo? Para cada combinación. P sub 0, en este caso, corresponde a la carga máxima. P máximo. ¿Se acuerdan? Que ya lo saben calcular. P sub 0. Ahora miraremos cómo. Tenemos el P balanceado, mírenlo aquí, P sub B, P balanceado, que es la carga axial mayorada en condición balanceada. Y MBX y MBY corresponden a los momentos balanceados. ¿Ok? ¿Sí ven? Por eso les decía, tenemos que repetir el proceso 2 veces. Lo que es PU, voy a señalar aquí, PU, MU y MY. MUY los obtengo de mi análisis estructural. Los demás valores van a salir de el cálculo que yo realice, calculándose su C, las tensiones, geometría y el acero que he escogido. En pocas palabras, debo calcular eso para poder aplicar la ecuación. Si el valor me da mayor a 1, en pocas palabras, quiere decir que la columna está fallando. O en pocas palabras, o en términos más castizos, así como que más costeño aquí a la vaina, esa columna que usted está diseñando o esa sección que propuso está por fuera del diagrama de iteración. Eso es lo que quiere decir eso, en pocas palabras. ¿Ok? No solamente eso. Tiene que ser menor que 1. ¿Listo? Profe, Pero entonces, perdón la digamos, interrupción. digamos, Eh, si usted dice que hay que repetir eso como 18 veces, eso no sería un método iterativo, ¿no? ¿cómo? O sea, si hay que repetirlo 18 veces sería un método iterativo. En pocas palabras, sí. Pero recuerda que las 18 veces es porque tú tienes diferentes combinaciones de diseño. Ah, ok. O sea, Si existiera una sola combinación, fuera una sola vez y ya. ok. El problema es que nosotros Profe, diseñamos con diferentes combinaciones. Ese es el profe, único. Diga. tengo una pregunta con respecto a PB. Ese se calcula tanto en X como en Y, pero Sí, ¿cuál se señor. toma? ¿En mayor entre los dos? Ya le digo. Ok. Entonces, aquí está su respuesta. P sub B es la carga axial mayorada en condición balanceada y va a
el PBX, porque recuerden que estamos haciendo el análisis con respecto al eje X. Recuerden que el ángulo se forma con respecto al eje X menos delta PBX. ¿Y quién es delta PBX? El ángulo alfa que yo calculé por allá, ¿se acuerdan? En grados, mírenlo aquí, menos la carga balanceada en X menos el momento, la carga balanceada en Y. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos adicionando es dos ecuaciones más. Una, esta que tenemos aquí, que sería la general. Y la otra es cómo determinamos PB. ¿Ok? Entonces, muchachos, si usted hace o calcula los dos momentos, tanto balanceado en X como balanceado en Y, como la carga balanceada en X como la carga balanceada en Y, lo único que le resta es aplicar la ecuación. Y listo. Sencillito. Si ese valor le da menor a 1, está bien. Si el valor le da mayor a 1, pues lógicamente está mal. En pocas palabras. Y listo. ¿Estamos claros hasta allí? ¿O no? Quedaron fijos. Y ven que no es mucho lo que hay que hacer después. ¿Mm? Listo, pues. Ya está, y se acabó. No hay más. No esperen más, que ya está ahí. Se acabó el semestre, 4-5 para todo el mundo. Ya, 4-5 para todo el mundo. Hombre, Oiga. sería bueno ese aguinaldo, profe. Pero todavía no, si estamos apenas en septiembre. Ah, Estamos en uy, agosto. usa, Estamos en profe. agosto. ¿Qué tiene, profe? Ahí, ¿Ah? ahí don Aguinaldito ya adelantado. Nada de eso. Eso no se puede. Bien, muchachos, entonces vamos a llevar eso que acabamos de hacer, o eso que acabamos de mirar, a la realidad. ¿Listo? Un poquito a la realidad. Entonces, para no complicarnos tanto, como ya tenemos una parte hecha, ¿recuerden? Vamos a coger el mismo ejercicio que tenemos la vez pasada. Vamos a calcular los otros efectos. ¿Ok? Para ver qué pasa. ¿Dónde se fue? Entonces, los necesito aquí. Entonces, teníamos de la vez pasada, esta 40 centímetros por 60 centímetros y 30. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí el plano. X, Y. ¿Ok? Y teníamos, ¿cuántas barras? No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. ¿Listo? 12.
Y habíamos calculado hasta el momento, entonces sería con respecto al eje X, un PBX y un momento balanceado en X. ¿Cuánto nos dio PBX y cuánto nos dio MBX? Creo que estaba 1201, ¿no? 1210. ¿Cuánto era? El momento balanceado nos dio 292.833. ¿Y la carga balanceada? Y el P máximo daba 3000 algo, ¿no? El máximo nos dio 3745.35. Ok, bien. Entonces tenemos aquí que R prima era de 6.06 centímetros. Ahora vamos a trabajar con respecto al eje Y. ¿Listo? Con respecto al eje Y. Entonces, vamos a trabajar con la longitud de los 30 centímetros. Entonces, vamos a calcular primero aquí el valor de quién. De S. ¿Cuánto sería S? S va a ser igual a 30 centímetros menos 2 veces 6.06, ¿listo? Dividido 2. ¿Cuánto me daría eso? 8.94. 8.94 centímetros. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo primero que debo calcular? El centroide. Entonces, ¿qué dice lo de centroide? C va a ser igual a quién? A la deformación dividido la deformación del concreto más la deformación del acero por ¿qué distancia? En este caso sería B'. ¿Cuánto es B'? ¿Cuánto sería eso? Profe, en total da 14.082. 14.02. 082. Aproximadamente 14.1. Ok, listo. Entonces vamos a darlo aquí. Bueno, voy a dibujar solo este pedazo. ¿Listo? En la próxima página. Profe, espere un momento, no pase todavía. Ok. Listo, profe. Listo. Ok. Entonces, tengo aquí.
en la columna tengo las, las tres barritas. Digo más tutsi. Bueno, entonces voy a colocar aquí 6.06 más 8 pico. ¿Cuánto fue que dijimos que era? 8.94 más 6.06 da exactamente 15 centímetros y nos dio 14. Quiere decir eso que el brazo o en la zona de compresión va a estar más o menos por aquí. ¿Listo? Por ahí más o menos. Esto va a ser C igual a 14.08. Toda esta zona va a estar en compresión. ¿Listo? Y el resto va a estar en tensión. Entonces, partiendo de allí, voy a hacer mi diagramita nuevamente. Voy a tener aquí esto, tensión. Por aquí está el otro con tensión. Voy a tener compresión. Y voy a tener aquí C sub C. ¿Listo? Esto sería C'S, C sub C, TS1, TS2. $14.7. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito calcular? Las respectivas deformaciones. Para eso necesito calcular qué distancia. Esta distancia X1, esta distancia y esta distancia X sub 3. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. No estoy haciendo nada extraño. Es lo mismo que hicimos la vez pasada. ¿Ok? ¿Qué es X sub 1? Va a ser igual a C, que sería 14.082 menos R', 6.06.
8.022. ¿Listo? X sub 2. ¿Cuánto es X sub 2? O calculamos primero X sub 3. X sub 3 va a ser igual a ¿quién? A 30 menos 14.082 menos 6.06. ¿Cuánto me da eso? $9.858. Y X sub 2 va a ser igual a 9.858 menos S. ¿Cuánto es S? 8.94. Y eso me da 0.918. listo. ¿Ok? Ya teniendo establecido cuáles son las respectivas distancias, ¿qué calculo ahora o qué determino? Las respectivas deformaciones. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a colocar aquí la deformación 1, que va a ser en este punto. Y vamos a tener, este sería E sub C, 1, E sub S 1, y aquí E sub S 2. ¿Listo? Entonces, para la primera, E sub C 1 es a X1, que en este caso sería 8.022, como la deformación del concreto, en este caso 0.003, es a 14.082. ¿Cuánto me daría eso? Esto es su S, perdón, corrijo. Esto es su S1. Vamos a corregirlo primero. S2 y S3. Listo. Profe, S1 da .0017. Punto Doble 017. 17. Por lo tanto, es menor de punto 0021. Por lo tanto, la 0 está ¿qué? ¿Fluyendo o no está No está fluyendo? fluyendo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debo calcular el El F. esfuerzo 1.
Y ese esfuerzo 1 va a ser igual a 0.0021 por 420 megapascal. ¿Cuánto me daría eso? $340. 340 megapascal. Listo. Segundo. ¿Será que si no cabe aquí? Sí, voy a hacerlo aquí al lado. La deformación 2 va a ser igual a ¿quién? A X2, ¿sí o no? X2 es 0.918 y esto va a ser igual a ¿quién? A punto 003 dividido 30 menos 14.082. ¿Cuánto me da eso? Punto triple cero 188. Entonces vamos a calcular enseguida el esfuerzo 2. De 0.188 sobre punto 0.021 por 420. ¿Cuánto me da? Me da pequeñito. Sobre 0.0021. Profe, a mí eso me está dando 0.00017. Exacto, a mí igual, bro. A mí también, profe. 173, download. 0.003 por 30 sobre 30 menos 14.082. No, profe, a mí me da punto. Tiene que multiplicarlo por Yo lo está 0.918. multiplicando. Pero por cero cuánto? 9.18. 0.918, no es que pasa a multiplicar al otro lado. Ahora sí, 0.0000173 Ok. sobre 0.0021 ¿Cuánto da? por 34.6 me da el FS, profe. 34,602, sí, señor. Ok. Y nos queda faltando 1, que va a ser igual a ¿quién? $98.58. ¿Cuánto me da eso? $0.0018. ¿Cuánto me da el esfuerzo? Ya sin 0.018 por 420 entre punto 0.021. ¿Cuánto da?
360, profe. Listo. Ya tengo los tres esfuerzos. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. No he hecho nada extraño. Entonces ahora sí procedo a calcular los respectivos valores, ¿no? Vamos a calcular C sub C, vamos a calcular C' S y vamos a calcular las tensiones. ¿Ok? Primero vamos con C sub C. Compresión del concreto. Y C sub C está establecido como, ¿quién me recuerda? En este caso va a ser Ujú, 0.85 sí, por F'C ujú, por A ujú. por B. Pues ve, en este caso sería, No, profe, sería B. seguro, Seguro. última palabra. Sí, está bien, profe. Por H o por B. Por H, profe. Ojo, me devuelvo. Mira, estamos calculando este sector de aquí, esta zona. ¿Quién es esta distancia? En el caso anterior que estábamos mirando, el efecto contrario, que lo estábamos mirando así, era por B. ¿Listo? Ahora lo estamos mirando en esta zona. Este C, por lo tanto, es H. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, C sub C, 0.85 por, estamos 21 o 28, 28 por 28 por 0.85 por, ¿cuánto fue que me dio? El valor de C, 14,081 por, ¿cuánto me da? ¿Sí así? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a calcular C'(S1). En este caso es uno solo. Y eso está determinado como, ¿quién me recuerda? ¿Mm?
FY menos A prima S men, B. Ajá, menos 0.85 por F prima C por A prima S. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es mi A prima S? Entonces me voy a la figura. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 barras. Entonces sería 5 por 3.87 o en su defecto 387 milímetros, como para no complicarnos tanto. ¿Cuánto me da eso? $1935. ¿Listo? Entonces, F' S1, 420 menos 0.85 por 28, todo eso multiplicado por 1935. ¿Cuánto me da eso? Efectivamente. Listo. Entonces ahora tengo que calcular las tensiones. Entonces para tensión de S1 va a ser igual a ¿quién? Es mucho más sencillo. Hay otra opción de hacerlo, ¿no? A' S por el esfuerzo calculado, porque si quieren hacerlo por allí. O lo hacemos con la otra. Cualquiera de las dos es válido. Entonces, T sub S1 va a ser igual. Entonces me ubico otra vez en la figura. Estoy aquí. T sub S1, ¿cuántas barras tengo? 2. Quiere decir que sería 2 por 387 multiplicado por el esfuerzo 2, 34.6. ¿Cuánto me da eso? ¿Sí les da así? Sí, profe. Ok. Vamos con T sub S2 va a ser igual a 1935, que corresponde a las 5 barras. ¿Listo? Por 360, que corresponde al esfuerzo que tenemos allí.
Y eso da 696.6 kilonewtons. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Ok. Listo. Entonces ya tengo todos los valores que necesito. ¿Qué me falta ahora? Calcular el P balanceado en Y y mi momento balanceado en Y. ¿Listo? Para eso nos vamos a trasladar a la otra hojita para que nos quede mejor. Y voy a girar el diagrama. ¿Ok? Entonces tengo en amarillo C sub C. En verde C'S. ¿Ok? Tengo eso ahí. Voy a colocarle los valores. A ver. 1139.52. $1.139.52. C sub C, C prima S, ¿cuánto dio? ¿700 qué? ¿Ok? Yo tengo aquí PBY y momento balanceado en Y. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería la carga balanceada en Y? ¿Va a ser igual a quién? No más la flechita y ustedes no dicen nada. Mil 139.52 más 7665
más menos ¿cuánto me daría eso? A mí me da 1182.79, profe. Ok. Me falta entonces calcular la distancia x sub 1 y la distancia x sub 2. Entonces, x sub 1 es igual a ¿quién? A 15 menos 6.06. Y x sub 2 va a ser igual a ¿quién? A 15 menos 0.85 por 14. Recuerden que es valor de A. 14,082. Dividido 2. Y eso me da 9.01. Es 0,2, profe. 0,2. Sí. Listo. Entonces, ahora sí, hago momento, ¿no? Sumatoria de momentos va a ser igual a ¿quién? A 696.6 más Profe, 766. una pregunta. Dígame. La barrita que está en medio se supone que como está casi en el centro, no genera. No está en el centro, ojo. Ella está en el centro. Coincide con la carga axial. En ese caso no tiene brazo. Es muy diferente a la posición acá. ¿Oíste? O sea, no es el mismo X. Porque este X es con respecto al diagrama de formaciones. Y acá recuerden que son las distancias medidas desde el eje geométrico. Teóricamente, esa barra, que tengo así un antiguito, está exactamente en la mitad. ¿Ok? Por eso no se tiene en cuenta al momento de calcular el momento balanceado. La carga axial sí, ¿ok? Pero balanceado no, porque coincide con el eje. No hay brazo.
¿Cuánto me da? Entonces, ¿por qué 0902? No debería ser 009. ¿Cuánto me da? A mí me da 1158.66. 1158.66. 66, sí, señor. Y como diría por ahí, y en otras comunidades, ¿cómo no? $233.59 me da a mí. Sí, profe, es que yo puse 0.92. Da 235. 233.59. Sí, sí. A mí me dio 235. A mí me dio 233. Punto. Punto 6 podría ser, pues, sí, 599. Ok, listo pues. Bien, muchachos, entonces, para poder continuar con el ejercicio, hemos calculado ya el momento balanceado en X, el momento balanceado en Y, pero entonces necesito conocer los momentos actuantes, ¿listo? Vamos a coger una columna, una sola combinación. Combinación, y lo que se hace con una hay que hacerlo con todas. ¿Ok? Entonces, mire, vamos a coger esta columna de aquí y vamos a mirar solo la combinación 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. ¿Listo? Y aquí sí necesito los dos momentos. ¿Ok? Tengo un momento en Y y un momento en Z. Profe, Dígame. y me da 235. No sé por qué da 233. A mí igual. Ok, ya lo corregimos, no se preocupe. Listo, miren, ahí tenemos la condición. Un momento en Y y un momento en X. ¿Ok? Entonces, miren, esa columna tiene una carga axial, tomen nota, me hacen el favor, tiene un P último de 867. Para esta combinación, lógicamente. No, vamos a hacerla con esta. Esta me gusta más. Que esta tiene momentos en los dos sentidos. Entonces, corríamos. PU último de 683 y tiene un momento en X de 116 y tiene un momento en Y de 192, 94. ¿Ok? 192 o 194, profe. 194.
¿Listo? Me devuelvo. Sí, entonces. profe. Ok, entonces vamos aquí. Vamos a organizar acá, en esta otra hojita, las cositas. Entonces vamos. Tenemos un PU de 683. 683 kilonewtons. Tenemos un MUX de ¿cuánto? 116. Kilonewton metro. Tenemos un MUY 194. ok. Ahora vamos a colocar un rojo. Tenemos un PBX y un momento balanceado en X. ¿De cuánto? 1162 creo que era. Aquí, 292.83. Y vamos ahora. El PBY. 1000 ¿qué? 1182.79. Y el momento. 235. Ok. Entonces, recapitulando lo anterior, teníamos que primero debo calcular el valor de alfa. Y teníamos que alfa era igual a ¿quién? Tangente a la -1 del momento en ¿quién? ¿Quién lo anotó? El que nos acaba de dar, profe. Sí, claro. No, la ecuación. ¿MU qué? Ah, creo que es. Ya. MY sobre MX. Ok. Entonces, alfa va a ser igual a ¿quién? MY, 194. MU, MX, 116. ¿Cuánto da eso? Profe, no sé si yo escribí mal, pero tengo MX sobre MY. Entonces no sé si escribí mal. Yo también, pero tengo MX sobre MY. MX sobre MY, bro. Ah, aquí está. Ahí está. Ya al revés. ¿Cuánto da eso? A mí me da 30.87. ¿Alguien más? Sí, profe, así. Ok.
30.87. Listo. Y entonces necesitamos que calcular ahora P sub B. Y P sub B está establecido como ¿quién? Como PBX menos delta P sub B. Y el delta P sub B es igual a alfa PBX menos PBY sobre 90. Todo eso en grados. $30.87 por 1162.56 menos 1182.79 dividido 90. ¿Cuánto da eso? El PB a mí como tal, profe, me dio 1169.49. 1000. O sea, el PB final. Yo metí toda la ecuación. Ah, ok. A mí ese delta me da negativo. Es que le da negativo. Sí. Da negativo y se resta. Menos 6.93. Se suma. Entonces ahora sí. P sub B sería igual a 1162.56 más 6.93 y eso da 1169.5. listo. Ahora sí, lo que me resta es ya. Ah, bueno, el P máximo ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto es? ¿Quién me lo recuerda por aquí? P máximo que era 3000 algo. 3745.35. Listo. Entonces, vamos a tomar este valor. ¿Listo? Y vamos a aplicar la ecuación. La ecuación dice PU menos PB sobre P sub 0 menos PB más momento último en X sobre 1.5 más momento último en Y sobre momento balanceado en Y a la 1.5 y esto debe ser menor o igual a 1. Bien, entonces aquí sí necesito que me digan los valores. El PU, 600 ¿qué? $683. Menos el PB,
¿Cuánto fue que nos dio? 1000. 169.5. P máximo, 3700 45.35. menos 1000 más momento último en X 116. Sí, profe. Y el balanceado 292. 292.83. Más 193. 193. 94. Y el momento balanceado en Y. 235. ¿Cuánto da eso? $0.81, profe. Sí, profe, 0.81. ¿Listo? 5 para todo el mundo. ¿Sí ven, muchachos? Ojo, ojo con esto. Solo lo he hecho para una combinación. Y para esa combinación, la geometría y el acero que yo estoy usando está cumpliendo. ¿Listo? Ahora, de otra vez, coger la otra combinación, de pronto la de servicio, la 1.2 más 1.6, y hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es lo único que no va a cambiar? La carga balanceada ni el momento balanceado, ¿sí? Pero estos valores sí van a cambiar. Por lo tanto, al cambiar los valores actuantes, lógicamente me va a cambiar el ángulo y por tanto también me va a cambiar el valor de P sub B, de PB, y por lo tanto voy a tener un resultado diferente en este punto. ¿Está claro con eso? Y ese es parcial, bro. Y ese es el parcial. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuántas combinaciones más o menos usted va a pedir cuando voy a hacer parcial? ¿Las va a pedir 18. todas o va a pedir? ¿Cuántas, bro? 1.2 da, profe. Si ya lo que tienen es que reemplazar y listo. No me Profe, mentira. que el proyecto también, las 18 combinaciones, o podemos usar solamente la envolvente para No, diseñar. señor, en el proyecto sí tienen que cumplir todo. No, en el parcial no, lógicamente, yo tampoco soy tan cruel. Profe, pero en el proyecto se le hace una de base tabula, no, procedimiento de cada una. No, ya lo pueden tabular, no, lo demás ya está tabulado. Porque igual miren que lo que van a cambiar es una sola. O sea, lo que va a cambiar es de aquí para acá. Esto. Porque esto que tienen aquí depende de la sección y del acero. ¿Ok? De la sección y el acero, ¿cierto? O sea, el P balanceado, momento balanceado, tanto en X como en Y, como la carga máxima, van a depender de la geometría. Miren que depende de esta geometría con el acero que usted colocó
eso no va a cambiar, no le va a cambiar con las combinaciones. Lo único que le va a cambiar con la combinación es el valor del ángulo, porque ya ahí sí, mira que está en función de las cargas actuantes, ¿sí?, del análisis estructural. Entonces, el procedimiento hasta aquí es estándar, sirve para todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Ya lo único que tiene que cambiar son los últimos pasos. Sí, está claro ahí o no. Pero no, en espacial no son todas, apenas son 10. Hombre. ¿Ok? Entonces, muchachos, preguntas, dudas o inquietudes al respecto. Profe, o sea, siguiendo con el tema del proyecto, o sea, sabes que tengo una carga mayorada y una carga de servicio. Solamente serían las combinaciones de cargas mayoradas, ¿cierto? Sí, señor. Las cargas de servicio se utilizan para determinar tamaños. En el caso de cimentación, para determinar el tamaño de las zapatas. O, si quieres diseñar a través de esfuerzos. Porque las de servicio se comparan con esfuerzos. Cuando usted diseña una zapata, usted está comparando con el esfuerzo admisible del suelo. ¿Listo? Comparas esfuerzos. Si vas a diseñar con las de servicio, ya tú no estarías comparando con momentos, sino que te tocaría buscar el esfuerzo del concreto reforzado para saber si cumple o no. Ya cambia las condiciones de diseño. ¿Ok? Sí, pero Por eso no se usan las... ¿no? O si cambian las condiciones. Nosotros diseñamos por el método ¿de qué? De resistencia. Y el otro método es el método de esfuerzos. No pueden mezclar los dos. Si vas a diseñar por esfuerzo, te tocaría comparar con esfuerzos. Si vas a diseñar por resistencia, entonces te tocaría calcular o comparar con las cargas resistentes, los momentos actuantes y las solicitaciones actuantes. ¿Listo? Preguntas, dudas o inquietudes, muchachos, que la próxima vez que nos veamos sea para hacer el parcial. Profe, Dígame. tengo una pregunta, profe, y para mí es necesaria para estudiar en cierto orden, profe, y para estudiar en cierto orden, profe, en este parcial va a evaluar todo lo que ha dado de columnas. Todo. ¿Me podría dar el orden de los temas, por favor, profe? Y discúlpeme la pregunta. Míralo, aquí está. Columna columnas con carga axial, columna con carga uniaxial y Sí, columnas biaxiales. Ahí están los tres. a ver. Mira. Primer tema que vimos aquí, axial. Sí, ¿Listo? Segundo tema, uniaxial. Y el tercero que acabamos de terminar. Ahí están los tres. listo, profe, muchas gracias. Eso es lo que necesito para poder, sí, para estudiar, para estudiar mejor dicho, el tema principal para buscar los ejercicios. Es que los tres están fusionados y es cierto. Efectivamente. Profe. Por eso es que al principio se acuerdan que les mostraba, primero vamos a hacer esto. Si usted aprende eso bien, ya le queda para el segundo.
Y se acuerden que en el segundo no enfatizamos tanto en esto, sino en lo otro. Profe, Dígame, ¿me puede mandar la grabación de la clase anterior y la de esta? no sé, es que la anterior se me perdió. Profe, ay, no. ¿Cómo va a ser? Uy, profe, Profe, no no, diga no eso. diga eso. No sé dónde está. Hombre, profe, no No, creo. es serio, es serio. Me está Ay, asustando, profe, profe. ese tema Por casi dos. no lo entendí. Profe, Epa, tengo miedo. tengo miedo. Tengo mucho miedo. Profe, misericordia, estoy que me gradúo, no me hagas un semestre de nada. Ay, sí, A profe. ver, ¿esto qué día fue eso? El lunes. Lunes fue 25, ¿no? 23. Lunes fue 23. Tengo aquí la del 18. Esa no es. Profe, Profe, la del Vamos. 11 tampoco la mandó. La del 11. Aquí está la del 23, ya la encontré. ¿Y la del 11 cuál es? ¿Esta cuál es? Aquí está. Ok. Vamos a ir a subir esto enseguida por profe, ¿y para cuándo queda el parcial? la semana. ¿Ah? Recording stopped. Parciales para la otra semana, ¿no es así? Claro que sí. Parciales Para el miércoles, para el miércoles, ¿cierto? primero de septiembre. ¿Entiendes? Señor. Para el miércoles, profe. Sí, señor. Sin falta. Porque no puedo pasarme de... Profe, pero, o sea, entonces, si de una sola, por ejemplo, yo cojo un ejercicio de columnas y de ahí puedo sacar los 3 temas para estudiar. Claro. Ok, No es que profe. usted coge una columna biaxial, estudia los 3 temas aquí. De uno. Ok, profe. A ver, aquí debo tener eso. Columna UNICEF. Aquí está primero. Preguntas, dudas, inquietud. Yo tengo un poco. ¿Quiere la pregunta? ¿Cómo, bro? Yo sí tengo inquietudes, dudas, preguntas. Si ustedes no preguntan, pregunto yo. Pregunte, profe. Empiece, pues. Empezamos. Pregunte, profe, el problema es que sepamos. Ahí está la vaina. No, de pronto, uno no puede, dijo que no. El parcial tira suave, profe. El primer parcial es complicado. Fácil, pero muy extenso. Vamos a ver, aquí va el primero. Profe, suavecito parcial, hay muchos grados de por medio. ¿Verdad? Profe, no tan extenso, profe, por favor. Necesito para... Aquí, que estoy enviando, creo que esta es la del 11. Me dicen si ya les llegó. O la cerré porque dice aquí. Ya confirmo, profe. Profe, ya llegó. Ya llegó el de Uniaxiales, sí, profe. Esa es la del 11, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La de la clase pasada es La del 23. 23. Esa no la tengo todavía aquí en el drive. Okay. Bueno, esperen porque esa sí demora un poquito subiendo y enseguida les mando la otra. Bueno, jóvenes, no sé, ¿qué más preguntas tienen?
Ahora que se raye, profesor. todavía La no única pregunta duda. que tengo es, ¿cuántos puntos va a poner? 3. Uno solo. La profesor, ¿cómo Ey, sería tú el que eres parcial? súper ¿Cómo malo. tiene? Uno Uno solo ya. ¿Qué más quieres? ¿Y qué 3? No, muchacho. Él está a nivel pro porque de 3 puntos. Bárbaro. Vamos a la clase. Debería dar como 4 horas para ese parcial. Uy, Y es poquito. ¿Verdad, qué profesor? poquito. Yo digo que sí está bien. 4 horas como mínimo está bien. Profesor, Sí, está mal. Apoyo a mis compañeros. 4 horas como mínimo. Eso está corriendo, eso es malo, profesor. 3 horitas, profe, 3 horitas está bien. Eso causa estrés Una hora y le voy a libera dar. uno cortisol y el Una hora. cortisol engorda. Profe, no. Regalo de Navidad. 1 hora. Ah, Rob, son 3. Una hora adicional. Ah, no, Una hora adicional, les hazlo. Chévere. voy a quitar 1 hora para que se estresen menos. No, profe. Como que 3 no, horas, profe, necesitan parciales. 3 horas. Eso lo hago yo en 15 minutos. Ah, usted, profe. O sea, por lo menos dicen, mire, la Para programación suerte es tengan la nosotros. siguiente. Si yo lo hago en 15, tengo que sumarle 1 hora. Eso quiere decir, ustedes lo hacen en hora y 15. No, profe, porque nosotros tenemos más estrés encima. Cierto, cierto, En 15 profe. minutos tendría que Falta tenerlo fecha. ya digamos que lo tendría que estar listo ya como que se llama, que lo tenga, Pensado. no, que tenga ya las fórmulas tabuladas en el Excel y todo, o sea, antes simplemente le pone eh, el acero que le va a poner, las dimensiones y ya le tira todos los datos que necesita Así y me listo. demoro. Y ya Así me demoro. solamente hace las combinaciones, también las tendrá listas. Lo único que tendrá es que buscar cuáles serían las más críticas y comparar la mayor de esas y listo, ya fuera. Y sí, le creo que lo hace en 15 minutos. No, así me demoro menos. Pero así a mano, así como lo tiene que hacer uno, dudo mucho que lo haga en 15 minutos. No se demora No, 1 hora. profe, yo apostaría que usted a mano lo hace por ahí en 3/4 de hora. Por eso, vio. 45 1 hora minutos. más, 1 hora y 45. Yo creo que No, usted no, como pero 10 usted- veces usted- mejor que ese- nosotros en ingeniería, entonces necesitamos 10 veces más tiempo. Así es. Oiga, profe, Exactamente. Además, usted tiene una especialización, profe, y tiene los programas a la mano. Desde el capo de la estructura. 10 veces más tiempo. Son los mejores. no, hombre, profe, ese cancerismo no se hace malo. Bueno, sí, por lo menos se están riendo. Bueno, ahí va. Y usted le puede Tengo pedir miedo, ayuda a Mulé, profe. profe. Usted le pide Tengo ayuda a miedo. Mulé. ¿Cómo? Usted le pide ayuda a Mulé. ¿Para qué? ¿Para que califique? No, hombre, para que lo ayude. Hacer parcial. Pero, ¿A ustedes quieren que le den ahora parcial? Uy, quieto. Quieto, veneno. usted hace el punto en 15 minutos pidiendo la ayuda a Mulé. Oiga. Esa vaina. Está buena la cosa. Ahí les mandé la clase. Está buena, está buena. Está buena, está buena. Profe, usted no ha profe, sin enviado querer, los ¿usted qué, videos de profe? las grabaciones, profe. Ya Ya envió mandé. ya envió un. Ya la mandó, mandó Ya una envió envió la sola. la del 23 Ya envié y la falta la de segunda. hoy. Falta la de hoy. Sí, ya llegaron 2. Sí, falta la de hoy, pero la de hoy se graba. Profe, ¿ese apenas internet cierre. que tiene usted de cuánto es, profe? ¿El qué? Como de 300. ¿El internet? De 300 Ajá. megas, profe. No, es de Y Tigo. ya tiene, profe, eso no tiene la Sí, contraseña, pero ¿de pues. cuánto? ¿De cuánto? Lo que pasa es que ¿Cuántos ese es megas? Drive. Este mega son 60 megas, eso no es mucho. 60 megas y... No. Ya tengo 4. 2 megas daba mucho. Yo 5 megas. Claro, yo estoy viendo cada rato. Pero él tiene 60 y se queja. Pero, profe, Yo me- 60 apenas. Yo peleando con las 2 Y sube esos videos en 5 minutos. No, demoran menos mientras copio y eso, o sea, demoran menos. Demoran más grabándose en la computadora que yo subiendo las drive. Obvio. Pero, what the fuck? O sea, ¿cuánto de carga tiene esa cosa? No sé. Yo pedí el más barato.
Eso tiene contraseña, ¿verdad, profe? No. ¿No? Si tienes Google, no. Es que los que me piden, no tiene. los que me piden Lo de la grabación. son los de Hotmail. Los que a veces tienen Hotmail, entonces. Pero si tienes Google, no. Usted no tiene contraseña. Listo, listo. Sí, profe, ya tengo los. Entonces, apenas ya se tengo los acabe la videos. clase, bueno, apenas deje se cierra aquí la grabación, les cargo el otro GIF para que tengan las 3 clases allí completas. Listo, listo. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, jóvenes, Enhorabuena. ya saben, si Gracias, tienen profe. preguntas, dudas o inquietudes, pues no hay problema. Podemos programar una sección extra, excepto en la noche. Eso sí, no, en la noche no, por favor. O sea, yo respondo, pero en la noche tampoco así. Profe, No, hombre, pero en la noche tampoco. O sea, la noche uno está, Un domingo. Un domingo menos. estudiando las otras materias que... profe, o podemos Cosa enviarlo seria. por Domingo correo. está en el pueblo y ustedes lo van a estar escribiendo. O sea, no, está uno por allá Hombre. soleándose ahí. No, mentira, mentira. No, pero si tienen dudas, me avisan. Y ahí Restregar la hagamos una pobreza, pequeña profe, sección. ¿qué pasa? ¿Cómo? Listo, muchachos. Cuídense, bendiciones, pórtense bien y échale Bueno, para profe, adelante bueno, con gracias. todas. Bueno, Hasta luego, profe. Gracias, luego. profe. Profe, chao.